Bienvenidos una vez más a la continuación de este viaje espiritual llamado El Camino al Padre. Y en esta oportunidad estaremos tratando el tema las dispensaciones en la Biblia. En esta serie de lecciones vamos a poder aprender en detalle cuáles son los periodos que han gobernado la historia de la Biblia, ya que la ignorancia de este estudio ha sido el Everest de errores religiosos en torno a la voluntad de Dios para nuestros días. Así que les sugiero a todos prestar mucha atención para que no dejemos huecos de incertidumbre y dudas en el camino. Así que bienvenidos a esta lección. Misericordia, ¿de dónde viene tan grande amor? Crucificado en vez de gloria, tan solo por un pecado. ¿Qué significa la palabra dispensación? Hace referencia a un periodo de tiempo, era o administración de la voluntad de Dios para con el hombre. ¿Qué son las dispensaciones en la Biblia? Son los periodos, eras o administraciones en las que se divide el plan de Dios o su voluntad para salvar al hombre, proveyendo Dios en cada dispensación bendiciones, castigo y culto. Dios prometió lo bueno para aquellos que le obedecen y lo malo para aquellos que le desobedecen. Y en cada uno de esos periodos, eras o administraciones, también proveyó una forma en la cual el hombre debía rendirle culto, debía adorarle. ¿Cuántas dispensaciones encontramos en la Biblia? Encontramos 3 dispensaciones, que la podemos denominar de la siguiente manera. La dispensación patriarcal, la primera. La dispensación mosaica, la segunda. Y la dispensación cristiana, la tercera. Ahora bien, ¿cuál es la importancia principal de conocer las dispensaciones en la Biblia? En primer lugar, nos ayuda a reconocer qué mandamientos de Dios necesitamos obedecer hoy día para ser salvos. Por lo que no todos los mandamientos expresados en la palabra de Dios son para el hombre del presente tiempo. Miremos algunos ejemplos. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 14. Hazte un arca. Y a este mandamiento debemos hacerle 2 preguntas. ¿A quién Dios le está hablando y en qué periodo de tiempo Dios le está hablando? Y cuando usted estudia el contexto de Génesis capítulo 6, versículo 14, se dará cuenta que Dios habla a Noé y bajo el periodo de tiempo de los patriarcas. Por esa razón, hoy no debemos salir a construir un arca, ya que este mandamiento no es para el hombre de hoy día. Otro ejemplo, dice la palabra de Dios, y dijo, toma ahora a tu hijo y ofrécelo allí en holocausto. Génesis capítulo 22, versículo 2. Otra vez, las 2 preguntas para este pasaje son, ¿a quién Dios le habló y bajo qué periodo le habló? Y al estudiar las dispensaciones en la Biblia, podemos darnos cuenta que Dios le habló a Abraham y le habló en el periodo de tiempo de los patriarcas. Por esta razón, ni usted ni yo debemos salir a sacrificar nuestro hijo para Dios, ya que este mandamiento no es para el hombre del día de hoy. Otro ejemplo, dice la Escritura, altar de tierras harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Éxodos, capítulo 20, versículo 24. Todo aquel que quiera adorar a Dios hoy en día no debe ir a construir un altar de tierra o sacrificar para Dios animales como ovejas o vacas, ya que al cuestionar este pasaje podemos darnos cuenta que fue escrito para el pueblo de Israel bajo el periodo de la era mosaica. Por esa razón, para adorar a Dios hoy en día, no es necesario que construyamos altares de tierras para el Señor. Otro ejemplo, dice la Escritura, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice Jehová. Esto lo manda Jehová, Dios Todopoderoso, en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Pero ¿a quiénes Dios le está hablando aquí? Exacto, al pueblo de Israel.
¿Bajo qué periodo de tiempo? Bajo el periodo de la ley de Moisés o bajo el periodo de la era mosaica. De esa manera, a lo largo de este estudio, vamos a poder aprender con exactitud lo que Dios nos habla hoy en día. Veamos algunos otros ejemplos. Dice la Escritura en Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Para usted y para mí, es fácil reconocer que este mandamiento sí aplica para nosotros hoy en día. Es un mandamiento que Dios ha dado a todos los hombres en todo lugar. ¿A quién se dice esto? A todos los hombres en todo lugar. ¿Qué se les dice? Que se arrepientan. ¿Bajo qué periodo o qué tiempo? Bajo el periodo de la era cristiana. Otro ejemplo, dice la Escritura, hablando de Jesucristo cuando resucitó, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Otra vez, ¿a quienes se les manda que oigan el evangelio, lo crean y se bauticen? A toda criatura. Es decir, que estos dos mandamientos sí aplican para el hombre de hoy día, porque fueron dados bajo la era cristiana. Y hay muchos más que con la ayuda del Señor, en este estudio, en esta serie de lecciones, vamos a poder aprender y así usar la palabra de la mejor manera correcta. En segundo lugar, la importancia principal de conocer las dispensaciones en la Biblia nos ayuda también a evitar ser condenados por intentar obedecer a mandamientos que no fueron dados para el hombre del presente tiempo. En Gálatas capítulo 3, versículo 10 se escribe lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El libro de la ley y las obras de la ley fueron dadas bajo la dispensación mosaica. Y hoy el hombre se encuentra bajo la dispensación cristiana. Si hoy el hombre intenta obedecer a mandamientos, depender de Dios en cuanto a mandamientos que fueron dados en dispensaciones que no corresponden a la presente, estamos bajo maldición por intentar obedecer mandamientos que no fueron dados para nosotros hoy en día. De esta manera nos adentramos en este maravilloso viaje espiritual, estudiando el tema las dispensaciones en la Biblia. Recordemos las tres: la patriarcal, la mosaica y la cristiana. Así que le invito a acompañarme desde el día de hoy a poder entender la primera dispensación, la dispensación patriarcal. Lo primero que quiero que miremos es su nombre. Esta dispensación recibe su nombre patriarcal porque fue el periodo en el cual Dios entregó su voluntad a través de los padres de familia. Como podemos ver en las imágenes en pantalla, nos remontamos hasta los días de Noé, los días de Abraham, los días de Adán. ¿Cómo podemos describir esta dispensación? La dispensación patriarcal es la administración de la voluntad de Dios a través de los padres o hombres cabezas de hogar para sus familias. Es una religión familiar. En Génesis capítulo 18, versículo 19 leemos las siguientes palabras: porque yo sé, hablando Dios a Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué cosa? Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Cuál era la consigna de Abraham? Los mandamientos de Dios, transmitírselos a su familia. Una religión familiar. En Hechos capítulo 7, versículo 8, se hace mención a algunos de los patriarcas. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12
patriarcas. Ahí vemos cómo Dios a Abraham le dio el mandamiento de la circuncisión. ¿Y Abraham qué hizo? Circuncidó a su hijo primogénito. Y así sucesivamente Isaac a su propio hijo, y se fue extendiendo la doctrina de Dios de familia en familia. Esta dispensación también incluía leyes y mandamientos de Dios para las familias de los patriarcas. Como lo hemos visto, lo ampliaremos en este punto. Génesis capítulo 26, versículo 4 al 5. Dice Dios: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí vemos cómo el patriarca Abraham había recibido de Dios preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Por eso entendemos que Dios, desde la creación del mundo, ha revelado a todos los hombres su bondad, santidad y justicia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 19, el apóstol Pablo nos informa de lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. La pregunta es: ¿desde cuándo viene sucediendo esto? Les invito a leer conmigo el contexto de Romanos capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí tenemos la respuesta inspirada. ¿Desde cuándo vienen los hombres conociendo a Dios? Desde la creación del mundo. Versículo siguiente. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. ¿Desde cuándo viene sucediendo todo esto? Desde la creación del mundo. Sigamos leyendo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Desde cuándo el hombre se viene haciendo imagen de diversas cosas para adorarle, en lugar de adorar a su Creador, al invisible Dios, desde el comienzo de todas las cosas? Dios revelando su voluntad y el hombre yendo por sus propios caminos. Y sigue diciendo: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y viene una lista de pecados, de extravíos de los hombres por no tener en cuenta a Dios, por seguir su propio camino. Por ejemplo, nos dice que se volvieron necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Con estos pasajes leídos, y le invito a que usted pueda leer cada uno de ellos con calma, podemos entender de que desde el principio de todos los tiempos, Dios ha revelado su bondad, su justicia y santidad a los hombres. Y ellos decidieron extraviarse y cambiar a Dios por cualquier otra cosa que llenara sus corazones. Algo más que aprendemos en cuanto a las leyes y mandamientos de Dios para las familias de los patriarcas es que los hombres escogidos por Dios en la dispensación patriarcal
fueron aquellos que, reconociéndolo como el único creador y Dios todopoderoso, mantuvieron una buena vida moral acompañada de acciones agradables a Él. Y esto es bien importante entenderlo porque alguien se puede preguntar, ¿por qué razón Dios escogió a hombres en particular en la dispensación patriarcal? Todo eso tiene una razón de ser y es la que vamos a analizar ahorita mismo. ¿Esto les recuerda algo? Los días de Noé. Para efectos de este estudio, quiero que sus mentes se trasladen en aquel tiempo, donde dice la Escritura en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo único que pensaban era el mal. La voluntad de los hombres era solamente hacer el mal delante de Dios. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Desde luego que Dios no se arrepintió de haber hecho a los animales, porque ellos realmente no tenían culpa delante de Dios. Pero al no existir el hombre, no tendría caso que existieran los animales, ya que Dios todo este mundo lo creó para que el hombre lo gobernase. Y al hombre defraudar a Dios, pues este mundo y toda su existencia no tendría sentido que siguiera en pie. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Usted puede ver aquí el detalle tan impresionante de la bondad de Dios y de su misericordia. Los muchos corrían hacia el mal, pero había un hombre que dio testimonio de hallar gracia ante los ojos de Jehová. Y acá aprendemos que aunque nuestra generación, nuestro entorno esté corrompido, no estamos obligados a seguir el camino de los perversos. En el Nuevo Testamento encontramos la historia de Cornelio, un centurión romano, donde aprendemos lo que sucedió en los días de Noé. Dice Hechos capítulo 10, versículo 34 al 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y eso fue lo mismo que sucedió en los días de Noé. Como Dios no hace acepción de personas y Él es justo, vio que Noé le temía y que Noé hacía justicia, y Dios se agradó de Noé. Y así fue con cada uno de los patriarcas. Ahora miremos algunos personajes principales de la era patriarcal. Desde luego que no los mencionaremos a todos, pero sí al menos a los más relevantes. Y tenemos al primero, a Adán, el primer hombre que pisó este mundo. También vemos en la Biblia al patriarca Noé, al patriarca Abraham. En la historia recorrida encontramos a Isaac, el hijo de Abraham, como también a Jacob. Y finalmente, en nuestro ejemplo de personajes principales, encontramos a José. Seguramente usted podrá identificar a lo largo de este periodo de la historia a muchos más. Pero creo que con esto son suficientes para que podamos identificar a la era patriarcal. De esta manera podemos ver algunos eventos importantes de esta era patriarcal. En primer lugar tenemos el comienzo del mundo en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El inicio de todas las cosas declarado por el Altísimo, nuestro Creador. En el principio. Nos informa este pasaje que el hombre tiene un creador, que este mundo no nació de la nada, no nació producto de ningún accidente, no nació producto de ningún Big Bang, que el hombre no es producto de la evolución, que toda la creación viene de parte de Dios. Como un diseño perfecto,
y armónico, dado para la gloria del Dios verdadero. El comienzo del hombre. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y en el capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí vemos cómo recibimos una imagen de Dios, la imagen espiritual, de donde recibimos de Dios ese espíritu, esa mente, esa capacidad de entender, de tener emociones, de poder decidir hacer o lo bueno o lo malo, de tener una conciencia. Eso proviene de Dios y no es producto del azar. Tenemos un creador que nos hizo con una mente superior a cualquier otro ser creado sobre la tierra. También encontramos como eventos importantes en esta dispensación el comienzo del matrimonio. Leemos en Génesis capítulo 2, versículo 18 que dice la palabra: Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Recordemos que Dios primero creó a Adán y luego creó a Eva. Y esta fue la primera razón declarada por Dios por la cual creó a la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Ni los animales fueron compañía para el hombre, porque el hombre necesitaba de su compañía otro ser pensante y con todas las características espirituales con la cual Dios lo había creado a él. Sigue diciendo la palabra en el versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí se revela y se constituye el primer matrimonio de la historia, dándonos a entender que el matrimonio es una institución que le pertenece a Dios. Y Él da las reglas del matrimonio. Él define el matrimonio. Él da las pautas para que exista un verdadero matrimonio delante de sus ojos. Tenemos el comienzo del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Este es el relato histórico cuando el hombre por primera vez desobedeció el mandato de Dios, desobedeció las leyes de Dios, desobedeció la voluntad de Dios, desobedeció la palabra de Dios. Y lo interesante que quiero que noten aquí es que en el versículo 6 Eva ve el árbol bueno, lo ve agradable a sus ojos y lo ve codiciable para alcanzar un propósito que a ella le habían vendido. Porque todo esto que vemos en el versículo 6 no es lo que Eva contemplaba cuando recibió el mandamiento de Dios. Y qué interesante que Eva no recibió este mandamiento directamente de Dios, sino que Dios se lo dio a través de su marido, a Adán gobernando su casa. Vamos a leer en la historia qué sucedió. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente. Aquí vemos que Eva sabía lo que Dios le había mandado. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí vemos el concepto que Eva tenía de este mandamiento, el concepto que Eva tenía de ese fruto del árbol, que era mortal, que era peligrosísimo, tanto que dice, Dios ha dicho que no lo toquen,
para que no mueran. Para Eva esto era algo de vida o muerte. Pero, ¿cuándo cambió la percepción de Eva? Sigamos leyendo la historia. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí vemos a dos personas que hablan. Dios dice, por un lado, van a morir si comen de ese fruto. Y la serpiente dice, no morirán. La serpiente aquí está influenciada por el diablo. La serpiente antigua representa a Satanás. Aquí vemos cómo quien se encarga de torcer la palabra de Dios es el diablo. Y el diablo hasta ahora sigue actuando de la misma manera. Le interesa al diablo que el hombre no vea los mandamientos de Dios como lo son. Que el hombre lo que es malo no lo vea como malo, sino que lo vea como bueno. Que lo que es pecado, el hombre hoy no lo vea tan peligroso, sino que lo vea como cosas buenas. Como cuando Dios declara a través de Isaías que hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. La percepción de Eva cambió totalmente. Lo que antes era malo para Eva llegó a ser bueno cuando se puso a escuchar la palabra de la serpiente. Y aprendemos que cuando el hombre deja de escuchar la voz de Dios y comienza a escuchar otras voces, comienza a dejarse guiar por su entorno, comienza a dejarse influenciar de este mundo, entonces su percepción de lo bueno y de lo malo va cambiando. Y comienza a ver lo que es malo ante Dios como cosas buenas. Sigue diciendo el pasaje en el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí la serpiente ofreciéndole a la mujer ser como Dios. Entonces en el versículo 6 ya vemos la percepción de Eva cambiada. Ya ve ese árbol como cosa buena, como agradable y codiciable. Y así tanto ella como su marido pecaron. Dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ya ha habido la vergüenza. Ya ha habido la vergüenza del pecado que experimenta el hombre ante Dios. Por eso muchos evitan a veces oír a Dios, por la misma vergüenza que tienen de haber pecado. Pero en esta dispensación aprendemos que así como existe el comienzo del pecado, existe el comienzo del plan de salvación a través del Señor Jesucristo. Sí, Dios desde esta dispensación promete un libertador. Génesis capítulo 3 versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti, hablándole a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y en la historia nosotros vamos a darnos cuenta el día que la descendencia de la mujer le aplastó la cabeza a la serpiente. Génesis capítulo 22 versículo 18 dice, en tu simiente, Dios hablándole a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y aprendemos en el Nuevo Testamento que esa simiente de la cual viene hablando Dios, que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, o que por medio de la cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, es Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 16 dice de la siguiente manera, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, ¿quién? Cristo, nuestro Salvador. ¿Cuándo comenzó y cuándo terminó la dispensación patriarcal? Comenzó desde la creación. Como leemos en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Aquí vemos Dios dando el primer mandamiento al hombre, gobernando Dios sobre el hombre, dando inicio a la dispensación patriarcal. Y le dice en el versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo Adán? Pues transmitió esto a su esposa. Génesis capítulo 3, versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente,
del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí vemos cómo Adán se encargó de transmitir la voluntad de Dios a su familia. Y esta dispensación llegó hasta que Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto. Ahí vemos en la imagen a esa muchedumbre liderada por Moisés, donde se da comienzo a un nuevo periodo, donde el periodo de los patriarcas queda atrás. Ezequiel capítulo 20, versículo 10 dice, los saqué de la tierra de Egipto, Dios hablando acerca de la nación de Israel, y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Aquí vemos cómo se va dando la transición de una religión familiar a una religión nacional. Y en la siguiente dispensación vamos a darnos cuenta que de estos mandamientos, de estas leyes, de este nuevo pacto que inicia aquí, los patriarcas no tienen nada que ver. Es decir, que lo que viene de aquí en adelante no fue para Adán, no fue para Noé o Abraham y ninguno de los patriarcas. Aquí vemos cómo la nación de Israel va camino hacia el desierto, pasando por el Mar Rojo. Y desde aquí inicia este periodo donde Dios empieza a gobernar una nación y donde esa nación se sujeta a los mandamientos que Dios da a través de un hombre llamado Moisés. 1 Corintios capítulo 10 versículo 1 al 2 dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, entonces Dios les entregó este nuevo pacto, dando inicio a una nueva era y dando por terminada la dispensación patriarcal. Así que le invito a suscribirse a este canal, a compartir este contenido y a estar atentos a las próximas lecciones. Muchas gracias por su atención. Mas tú llegaste, me rescataste, con tu amor me